Vimos en Efesios toda la carta, hoy llegamos al final, cómo Pablo le escribe esta carta a una iglesia ahí en Éfeso, en Asia Menor, y les habla de cómo Jesucristo ha traído el reino de Dios con nosotros. ¿Cómo se ve ese reino? Bueno, se ve como el cielo y la tierra reconciliados. Se ve como Cristo triunfando sobre todos nuestros enemigos, el pecado, la muerte, la carne. Se ve como libertad y paz. Se ve como una comunidad de discípulos llenos del Espíritu de Dios, que caminan con sabiduría, y Pablo dice que caminan sometiéndose unos a otros. ¿Y cómo se ve ese someterse unos a otros según el diseño de Dios? Se ve como mujeres casadas sometiéndose gozosamente ante el liderazgo amoroso y cristocéntrico de sus maridos. Después Pablo nos dice que se ve como hijos sometiéndose al liderazgo cristocéntrico de sus padres. Y se ve como siervos sometiéndose a sus amos como a Cristo, como al Señor. Y amos liderando con justicia y bondad a sus siervos. ¿Y ahora qué? Tenemos esta comunidad, dice Pablo, que Jesucristo ha formado, llena del amor y la gracia de Dios, llena de libertad y paz. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos todos el deseo, todos en la comunidad de discípulos de Jesucristo, de vivir tranquila y sosegadamente, de vivir sin distracciones, enfocados en el amor de Dios, la dulzura de su palabra y la comunión alegre unos con otros. Tenemos el deseo de vivir todos nuestros días amando a Cristo y amando a la iglesia y amando la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta de algo, que nuestros deseos, por muy hermosos que sean, se ven frustrados por una guerra. Y Pablo termina su carta hablando de esta guerra, diciéndonos que aunque Cristo ha hecho toda esta reconciliación, todavía no la ha terminado. La va a terminar cuando Él venga, ¿verdad? Y que ahora, en el presente siglo malo, los cristianos vivimos con deseos frustrados, porque tenemos enemigos. El mayor de ellos, nosotros mismos, ¿no? Pero tenemos enemigos espirituales. No solo es suficiente con que el mundo quiere desviarnos con deseos de la carne. No solo es suficiente con que hay falsos maestros, con que tenemos pecado dentro de nosotros y tentaciones. No. Además, hay espíritus que buscan la destrucción de nuestra fe. Y por eso Pablo nos habla de la guerra espiritual. Y hemos sido llamados a combatir contra ellos para mantener la pureza de nuestra fe en el Evangelio y la pureza de nuestro caminar con Cristo. Y eso es muy interesante entonces. Vemos que nosotros tenemos esta guerra espiritual en dos áreas, ¿ok? Dos áreas. Tu fe en el Evangelio verdadero y tu vida de acuerdo al Evangelio verdadero en santidad. Tenemos la tendencia de irnos a dos extremos con este tema de la guerra espiritual. Y quizá algunos de los dos de ustedes me escucharon hablar de guerra espiritual y quizás se fueron a alguno de estos dos extremos. Uno de los extremos es, primero, el obsesionarnos con este tema y creer que la Biblia es acerca de la guerra espiritual, que la vida cristiana es acerca de la guerra espiritual, que el Evangelio es acerca de la guerra espiritual, que todo es acerca de la guerra espiritual, que tenemos que reprender demonios todos los días. Eso es incorrecto.
Eso no es bíblico, eso no es cierto. El otro extremo es ignorar totalmente este tema y buscar no lidiar con estos pasajes bíblicos jamás. Evitar toda conversación o estudio sobre la guerra espiritual. Pero Pablo nos ayuda a encontrar un entendimiento bíblico, balanceado, centrado, correcto, no extremista a ningún lado, sino bíblico de lo que es la guerra espiritual. Y hace dos cosas. Entonces hoy vamos a tener dos secciones mayores, 2 puntos mayores. Primero, Pablo nos presenta a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Y vamos a hablar de nuestros enemigos, especialmente espirituales. Y segundo, Pablo nos muestra cuál es nuestra armadura, nuestra forma de combatir nuestros enemigos. Entonces vamos a comenzar con el primero. Vamos a ver cuál es el enemigo que enfrentamos. Vamos a conocer a nuestros enemigos. El enemigo que enfrentamos. Ese es el primer punto, el enemigo que enfrentamos. Y dice así Pablo en el versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Punto número 1, entonces, el enemigo que enfrentamos. Pablo termina su carta animando a los cristianos de Éfeso a mantenerse atentos, fuertes, peleando contra sus enemigos espirituales. Pablo conoce el peligro en que vivimos día a día, ¿verdad? Y ese peligro no es un peligro acerca de nuestras enfermedades y tener un accidente o que algo nos salga mal o incluso morir. Puede pasar, pero ese no es el peligro principal. Pablo no está preocupado de si te enfermaste o no en esta carta. El peligro que enfrentamos es muchísimo más importante y primordialmente es esto: abandonar nuestra fe y una vida de santidad. Y si tú ves eso como menos importante, no has entendido el cristianismo, no has entendido la Biblia. El cristianismo es acerca de Cristo y es acerca de un mensaje, el evangelio. Si ese evangelio de la gracia de Dios, aparte de las obras, lo que Cristo hizo que sea suficiente para la salvación de nosotros, si ese evangelio es echado a un lado, nuestra eternidad es condenación. Así que lo más importante para Pablo es nuestra fe en el evangelio verdadero y nuestra vida de santidad. Entonces lo primero que hace es recordarnos que nuestros enemigos existen, ¿no? Por supuesto, en nuestra época, estamos en el 2019, estamos en esta parte del mundo, en Estados Unidos. En nuestra época realmente casi uno nunca piensa que tenemos enemigos espirituales. La mayor parte de nuestras vidas vivimos como si creyéramos que los ángeles y los demonios no existen. Y eso es una confesión. Pero mira lo que dice Pablo en versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un comentario dice sobre este versículo: Pablo aclara aquí que la oposición que tenemos no consiste en un poderoso ser sobrenatural, sino toda una gama de fuerzas espirituales malignas de rango, autoridad y capacidades variables.
Lo primero que debemos hacer es conocer a nuestros enemigos, ¿no? Pero muchos de nosotros realmente no conocemos, somos ignorantes de lo que la Biblia dice sobre nuestros enemigos. No las películas, no los vecinos, la Biblia. Y no sabemos nada sobre la enseñanza bíblica, sobre los ángeles y los demonios muchas veces. Tenemos ideas que vienen de nuestra cultura, o de nuestra tradición, o de nuestra familia, y cuentos que escuchamos, pero no de un estudio bíblico serio. Así que lo primero que haremos hoy es conocer nuestros enemigos y lo que la Biblia dice sobre ángeles y demonios, primero. Entonces, ¿cómo podemos definir bíblicamente los ángeles? Vamos a definir los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Los ángeles son seres espirituales, sin cuerpo físico, quiere decir, sin cuerpo físico, creados por Dios en santidad para adorar y servir a Dios en el cumplimiento de sus propósitos y también servir como mensajeros. Ellos se parecen a nosotros en que son simples criaturas que tienen intelecto, personalidad, emociones, moralidad y capacidad de tomar decisiones. Los ángeles, ¿verdad?, no son meras fuerzas abstractas, ¿verdad? Son criaturas personales. Así como podemos pensar que Dios creó diversas especies de animales, ¿verdad? La Biblia nos invita a pensar en diversos tipos de criaturas. Unos son terrenales, otras celestiales. Hay criaturas del mundo marino, hay criaturas del mundo microbiano, hay criaturas humanas. Y hay criaturas del mundo angelical, dice. Y así como hay diversas especies de animales en el mar, por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que hay diversas especies de criaturas angélicas. Dice serafines, querubines, arcángeles, principales autoridades, tronos y dominios. Los ángeles tienen cualidades intelectuales y físicas que son superiores a las nuestras, pero solo los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, ya vimos qué son los ángeles, según la Biblia. Ahora, ¿qué son los demonios? Los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios. Esas mismas criaturas espirituales, incorpóreas, que se rebelaron contra Dios. Es muy común el pensamiento de que Satanás y Dios son como dos fuerzas luchando, ¿verdad? Dos fuerzas opuestas, ¿verdad? Un 50 y 50, un yin y el yang, ¿no? Eso es totalmente falso. Así como mucha gente que piensa que Dios y el diablo son como dos reyes peleando, o dos luchadores de boxeo en un ring, ¿verdad? Pero eso no es correcto. Eso no es para nada correcto, para nada bíblico. Satanás y los ángeles son meras criaturas, queriendo rebelarse en contra del Dios infinito y todopoderoso. Entonces, podemos comparar a Satanás como una pequeña hormiga, ¿verdad?, tratando de traer oscuridad a todo el mundo usando una sombrilla de tamaño hormiga en el mediodía. Es imposible que gane. Imposible. No son dos fuerzas iguales tratando de matarse unos a otros. Es el Dios Todopoderoso. Una pequeña criatura tratando de ser rebelde contra Dios. Imposible que gane. ¿Quién es Satanás, entonces? Un libro resume la enseñanza sobre los demonios de esta manera. Satanás y el resto de los ángeles caídos fueron creados como seres espirituales buenos y puros. El pecado se halló en el corazón de Lucifer y éste fue arrojado de la presencia de Dios, atrayendo tras sí multitudes de ángeles rebeldes. Entonces la Biblia dice que Satanás le pone diferentes nombres. Satanás no es un nombre propio, como yo me llamo Luis o algo. Es una forma de describir una función. Y miren todos los nombres diferentes que tiene la Biblia para
este ángel. Acusador, Apocalipsis 12:10, el que habla en contra. Segundo, adversario, ¿no? Primera de Pedro 5:8, el que se opone a Dios y su reino. Dice ángel del abismo, Apocalipsis 9:11. Apolión, Apocalipsis 9:11 también, que significa yo destruyo, ¿no? Se le llama asesino, Jesús le llama asesino en Juan 8:44. Belcebú en Mateo 12:24, que significa el señor de las moscas o el señor de príncipe de los demonios, ¿no? Belial, 2 Corintios 4:4, significa perverso, malvado, desenfrenado, vil. Diablo, Mateo 4:1, que significa de alguien que está oponiéndose, ¿no? Que se opone a Dios, acusador, un adversario. Se le llama Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4. ¿Qué quiere decir Dios de este mundo? Que es gobernador de los incrédulos, o sea, del mundo incrédulo, de los pecadores. Están básicamente obedeciendo a Satanás, es lo que dice. Gobernador de las tinieblas. En Efesios 6:12 dice, controla tiránicamente el mundo de la ignorancia, el pecado y la angustia, ¿no? Se le llama malo en Mateo 13:19, príncipe de las potestades del aire. Eso quiere decir que él habita en las regiones supramundanas, o sea, más allá de lo terrenal, de los perros, gatos y estas cosas, en las áreas espirituales. Se le llama Satán, que otra vez es adversario, acusador. Serpiente antigua, Apocalipsis 20:8, el antiguo opositor de Dios. Y por último, serpiente, en Génesis 3:4. Entonces, eso es lo que describe Louis Berkhoff en su teología sistemática. Satanás aparece en las Escrituras como el líder o la cabeza reconocida de los ángeles caídos o rebeldes. Al parecer, originalmente era uno de los príncipes más poderosos del mundo angélico. Se convirtió en el líder de aquellos que se rebelaron y se apartaron de Dios. El nombre Satanás lo señala como el adversario de Dios y de sus propósitos, y también nuestro adversario. Algo interesante que conocer en la Biblia, ya para terminar de hablar de qué es lo que la Biblia habla de nuestro enemigo, Satanás, es que Satanás es la serpiente antigua que tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén para pecar contra Dios y traer muerte a toda la creación de Dios. La serpiente antigua se le llama en Apocalipsis. Ahora, después de que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, Dios les dio una promesa de salvación. Génesis 3:15, que es lo que se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio. Y esta promesa es muy interesante porque dice que Dios les iba a dar un hijo a Adán y Eva, que le llama la simiente de la mujer, ¿no? La simiente de la mujer, y vendría y acabaría con la serpiente, aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús es la simiente de la mujer, que vencería y aplastaría la cabeza de la serpiente antigua, el diablo, en la cruz. A Jesús en la cruz y su completa obra de redención destruyó a Satanás, despojó a Satanás, lo derrotó, y ahora la iglesia tiene la vía libre para extender el evangelio de Jesucristo. Jesús es la simiente de la mujer que derrotó a la serpiente antigua. Y nosotros recibimos estos beneficios. Jesús una vez dijo, yo he venido para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, nosotros tenemos que entender todo este tema de la guerra espiritual, conociendo toda la historia de la Biblia, de principio a fin. Si tú no entiendes toda la historia de la Biblia, podemos sentarnos y estudiarla juntos. Porque si tú no entiendes toda la historia de la Biblia,
vas a ser susceptible a venir a agarrar cualquier idea que tú escuchas por ahí. Decir, bueno, quizás era cierto esto, quizás era cierto lo otro. Pero cuando entiendes toda la historia de la Biblia, la historia de cómo Dios nos ha salvado en Cristo, te protege de todos los mitos que hay por ahí. Satanás fue derrotado por Cristo, pero será derrotado por Cristo completamente cuando venga. Entonces, aún no se ha dado el golpe final a Satanás, sino que el Señor en su segunda venida juzgará de manera definitiva a Satanás. Y por eso existe el lago de fuego para Satanás y sus ángeles, dice Jesucristo. Entonces, terminando con este punto, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano ante los demonios? Bueno, Pablo nos dice, versículos 10 y 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dos cosas, ¿no? Primero, no debemos temer. La Biblia no nos llama a tener miedo a Satanás y los demonios. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y segundo, debemos reconocer que Satanás solo es una criatura, buscando oponerse al infinito Dios, Rey de gloria, soberano, creador de todas las cosas, y que Dios está en absoluto control. Dios reina. Y si hay que temer a alguien, es temor a Jehová. Debemos tener confianza en el poder y autoridad de Cristo. Vamos a pasar entonces al segundo punto. La armadura para luchar. La armadura para luchar. Pablo nos habla en el resto del capítulo, del versículo 13 hasta el 20, de una armadura de Dios, dice. Y dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque estoy poniendo énfasis en el Evangelio porque de eso se trata toda la armadura de Dios, el Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Bueno, antes de estudiar la armadura de Dios, quiero abordar una pregunta importante, relevante para nosotros, y es cuáles son algunas de las ideas incorrectas de cómo hacer guerra espiritual, ¿no? Pablo nos da la forma correcta, la armadura de Dios, ¿okay? Ahora, ¿cuáles son algunas formas incorrectas de hacer guerra espiritual? Bueno, el primer error que la gente comete hoy en día es pensar que el propósito principal de los demonios es asustarnos y causarnos daño físico. No que no suceda, solo que ese no es el propósito principal de los demonios bíblicamente. Los demonios usan circunstancias para hacer daño, pero en otra manera. El apóstol Pablo nos ha enseñado la meta principal de nuestros enemigos es que abandonemos nuestra fe en el Evangelio verdadero y nos vayamos a los ídolos y a los mitos y a las supersticiones y a otras cosas
que nos apartan de la suficiencia y la hermosura de Jesucristo. Y nos distraen y nos hacen dudar. Y segundo, que abandonemos una vida de santidad transformada por el Evangelio. Que abandonemos nuestra fe en el Evangelio y una vida de santidad conforme al Evangelio. Entonces, ya cuando tienes ese error, vienen muchos errores más. Cuando no entiendes que la guerra espiritual es acerca de tu fe en el Evangelio, de tu amor por Jesucristo y de tu vida en santidad, cuando crees que la guerra espiritual es de todo menos eso, empiezas a hacer un montón de cosas erróneas. Una de ellas es ir a visitar brujos y brujas y cosas que te ayuden en situaciones. ¿Qué te van a ayudar esos brujos si el propósito principal del demonio y de Satanás y de los demonios es acabar con tu fe en el Evangelio? ¿Esos brujos te van a compartir el Evangelio? No lo creo. Empiezas a lidiar y a desenfocarte en todo esto y se empieza a hacer un rollo, ¿no? Segundo, es un error pensar que nuestros pecados son culpa de los demonios, ¿no? Bueno, yo estoy cometiendo infidelidades, seguro un demonio me está atacando. Bueno, puede ser que un demonio te esté atacando, pero no es culpa de los demonios que hayas pecado. Nosotros somos responsables delante de Dios por los pecados que cometemos. Si no estás creciendo en santidad, es tu culpa. Y si por el contrario estás creciendo en obediencia y santidad bíblica, es obra de Dios en ti. Otro error es dejarse guiar por la imaginación y buscar ingeniarnos formas alternativas de combatir a Satanás, ¿verdad? Con medios físicos, ¿no? Como aceites, con amuletos, con encantos, con recitaciones, con música. Eso no te da la victoria en la guerra espiritual según la Biblia y según lo que Pablo nos está enseñando. La otra forma moderna de hacer guerra espiritual erróneamente es buscando tener diálogos y conversaciones con personas poseídas por demonios, ¿verdad? Como exorcismos y que están hablando y conversaron con el demonio por 4 horas. Incluso querer aprender de ellos para poder atacar. Esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Buscar, argumentar con ellos y pelear no es bíblico. No debemos hacer esto. Me encanta un libro que leí, me encanta este autor cristiano, se lo voy a leer, dice esto. La iglesia apostólica no hizo cultos de guerra espiritual atando potestades en las ciudades paganas donde llegaban a predicar el evangelio, porque confiaban en la victoria de Cristo sobre Satanás. Aunque pareciera que algunos realmente estaban haciendo daño a Satanás cuando tienen grandes y estruendosas campañas de liberación y de guerra espiritual, o cuando realizan marchas rodeando las ciudades y ungiéndolas con aceites y reprendiendo los espíritus que gobiernan esas zonas, realmente no están haciendo nada sino magnificar o honrar o venerar el poder del enemigo, en lo cual Satanás se goza, pues siempre ha sido una táctica del enemigo el hacerse parecer más grande de lo que es y desgastar la fuerza de sus contrincantes en lo que no es la verdadera guerra. ¿Qué significa entonces la armadura de Dios? Para terminar, ¿qué es la forma bíblica en la que Pablo nos habla de luchar contra nuestros enemigos espirituales? Dice Pablo que la armadura de Dios tiene 7 partes, ¿no? Esta es la forma en la que lo organiza. 7 partes que usa como metáfora para poder enseñarnos a estar firmes en nuestra fe y en nuestra vida de santidad. ¿Okay? 7 elementos. Primero, versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad.
No, estos son los lomos. ¿Verdad? Nuestra firmeza depende de nuestros lomos. Si yo no tengo lomos, me caigo. Si pone una flecha acá, una acá, no puedo caminar. ¿Verdad? Nuestras piernas, nuestra firmeza está en, dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Con la verdad, la firmeza de mi vida y mi caminar con Cristo, ¿cómo se protege? Con la verdad. No con la falsedad. No le hagas caso a falsos maestros y falsos profetas y falsas promesas y falsas sectas. Nuestra firmeza está en la verdad. Primeramente, estar firmes en creer la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios, en el que Cristo es suficiente. Y no necesitas, como Pablo varias veces tuvo que atacar, como estudiamos en la escuela bíblica hoy, en 2 de Corintios y en Gálatas, a los judaizantes que constantemente buscaban corromper el Evangelio, diciendo, Cristo sí, pero también la ley de Moisés. Cristo sí, pero necesitas circuncidarte. Cristo sí, pero necesitas guardar el sábado. Cristo sí, pero necesitas comer ciertas comidas. ¿Por qué? Porque no soportan la sana doctrina, dice Pablo. Y buscan pervertir el evangelio de la gracia de Dios. O Cristo es suficiente Salvador, o no lo es. Y necesitamos otras formas de mejorar lo que Cristo ha hecho. Los enemigos del cristiano son los enemigos del evangelio, de la gracia de Dios, la suficiencia de Cristo. Satanás usa falsos maestros y falsos profetas que se visten como ángel de luz para engañarte. ¿Estás siendo engañado por algún ángel de luz? ¿Conoces la verdad? ¿Realmente conoces el evangelio de verdad? Haz esta pregunta, porque si no estás desprotegido totalmente. En segundo lugar, Pablo se refiere a hablar la verdad y ser personas comprometidas y caracterizadas por la verdad, ¿no? Segundo, versículo 14 sigue y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Estamos hablando de esta parte de la armadura. La coraza cubre todo el pecho. La coraza de justicia significa una vida de santidad, de justicia. Pero, ¿cuál santidad? Porque hay muchas confusiones en este tema. Y Pablo había estado teniendo que luchar con tantas otras maestros falsos que hablaban de la santidad para desviarte del evangelio. Una santidad que brota no de tus fuerzas en obedecer y ganarte el favor de Dios por medio de cumplir la ley. Una santidad que brota de un entendimiento y un amor por el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley, Él es nuestra justicia. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. Pero cuando Cristo nos salva, nos transforma en adoradores que viven en justicia, misericordia y bondad. Somos adoradores del Señor y que hacen lo que hacen por adorar al Señor. Tercero, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Los pies, calzados los pies. Entonces ya tenemos varias partes. El evangelio de la paz. ¿Conoces el evangelio de la paz? ¿Conoces lo que Cristo ha hecho por ti? ¿O más o menos lo has escuchado? ¿Conoces la hermosura y la grandeza de tu salvación? ¿Conoces realmente el evangelio? Cristiano, indeciso, inseguro de la obra perfecta de Cristo, podrá ser susceptible a ataques de Satanás, dice un autor. ¿Tienes paz con Dios? ¿Cómo sabes que estás en paz con Dios? Si yo te pregunto, ¿tienes paz con Dios? Tú dices, sí. ¿Cómo sabes que tienes paz con Dios? ¿Dónde está tu seguridad de que tienes paz con Dios? Bueno, es que me he portado bien. Es que he tratado de cambiar. No tienes paz con Dios. El evangelio de la paz. ¿Por qué tienes paz con Dios? Porque
Cristo es suficiente Salvador y Él ha hecho un sacrificio para el perdón de mis pecados y ahora tengo paz para con Dios. Es por lo que hizo Él, no por lo que hago yo. El Evangelio es el mensaje de que tu Dios te ha salvado definitivamente y para siempre de tus pecados, de tu condenación. Dios se hizo hombre para morir en la cruz, tomando tu lugar y así rescatándote de un castigo merecido. Dios ahora se ha reconciliado contigo para siempre si has creído en Jesús. No por algo que tú has hecho, sino por algo que Él hizo por ti, para ti, gratuitamente, a gran costo para Él. El Evangelio no es algo que tú hiciste, ¿verdad? No es cambiar o mejorar tu vida. El Evangelio es algo que Dios hizo por ti, que lo recibes solo por fe. Cuarto, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Escudo de la fe se relaciona nuevamente con el Evangelio, dice, y con las verdades más importantes de la palabra de Dios. Muchas veces en la Biblia se le resume las doctrinas más importantes del Evangelio y del cristianismo con la palabra la fe. Si has permanecido en la fe, estar firmes en la fe, han creído la fe, ¿qué quiere decir? Es la sana doctrina esencial del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y dice que ese es el escudo con que podéis apagar los dardos del enemigo. Ahora un comentario dice esto, mira, el escudo era hecho de madera y antes de la batalla era empapado con agua, con el fin de apagar los dardos encendidos que lanzaba el ejército enemigo. Ese no era el escudo pequeño para pelear cuerpo a cuerpo, ¿no? Era un escudo grande que cubría casi todo el cuerpo, y los dardos del maligno incluyen tentación, miedo, temores, angustias, amargura, enojo y divisiones en la iglesia. Esos dardos se van a apagar con el Evangelio. Solo podemos resistir los ataques del enemigo si estamos afirmados en el conocimiento de la verdad. Eso implica que el mayor ataque del maligno se relaciona con la vida espiritual del creyente, su fe y su confianza en Dios, dice este autor. Quinto, ya estamos terminando, versículo 17, dice, tomad el yelmo de la salvación. Entonces estamos con un casco, ¿no? Pablo se refiere a la salvación, el Evangelio otra vez. Y esto es increíble, ¿no? Pablo nos anima a mantener el Evangelio protegido en todo tiempo, el yelmo de la salvación, un casco protector. Debemos proteger nuestra cabeza de dudas y temores que nos apartan del Evangelio de la gracia y la vida libre de santidad. Un autor dice, Pablo insiste en que estemos asegurados en la esperanza de la salvación como un casco que proteja nuestra cabeza. Ahora, aquí el mandato de tomar el yelmo de salvación en el original griego significa recibir el yelmo de la salvación. Recibir. La salvación no podemos tomarla como una iniciativa propia, sino más bien la recibimos por la pura y soberana gracia de Dios. Los creyentes viven seguros en la obra de Cristo, que Él ha realizado en ellos y por ellos, y podrá resistir las tentaciones de los dardos de Satanás. Sexto, versículo 17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la que Jesús usó cuando estaba en el desierto 40 días y 40 noches ayunando y Satanás vino a tentarlo. Y decía, escrito está, decía Jesús, escrito está, escrito está. La Biblia es nuestra espada, pero no como un objeto físico. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando malinterpretamos las predicaciones, ¿verdad? No es porque yo tenga mi Biblia conmigo todo el tiempo en que estoy protegido. Que tú dices, estás desprotegido, estoy protegido, porque tengo mi Biblia física conmigo. Es el entendimiento de tu Biblia. ¿Para qué vas a tener una Biblia si nunca la lees o no la entiendes, y no la estudias y no la amas? ¿Para qué vas a tener tu Biblia abierta en tu casa, donde nadie la va a leer, para proteger tu casa? No estoy diciendo que quiten su Biblia de su casa.
Yo sé que algunas personas lo hacen por tradición, pero léanla diariamente, memorícenla, estudienla. Esa es la espada del Espíritu. Jesucristo no estaba con un libro diciendo, a ver, escrito está. Él estaba diciendo, yo entiendo profundamente las Escrituras, yo he estudiado profundamente las Escrituras, yo he meditado en las Escrituras, yo he memorizado las Escrituras, y ahora por esa verdad que está en mí, yo te digo, escrito está. Es un llamado, hermanos, a amar el estudio de la palabra de Dios. Y por último, 7, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice. La oración nos da vitalidad y fuerza necesaria para luchar la buena batalla de la fe. Quizá nuestra mayor fuerza viene de reconocer nuestra debilidad y acudir constantemente a Dios para que nos ayude en oración. Señor, ayúdanos a combatir. Ayúdanos. Mis hermanos, termino animándote a lo siguiente. Haz guerra espiritual bíblicamente. ¿Qué significa esto? Protege en tu propio corazón la pureza del evangelio de la gracia, aparte de las obras de la ley. Protege el entendimiento bíblico de la sana doctrina. Haz guerra espiritual, no dejes que Satanás gane. Y segundo, protege la forma en la que tú vives. Que siempre la palabra de Dios esté en tu mente. Que siempre la fe en el evangelio esté en tu corazón. Que siempre haya una oración en tu boca.